Eskerrik asko etortzeagaitik, jardunaldiari hasiera ematen diogu y comenzamos la jornada, que hemos denominado Objetivo Descarbonizar Sosteniblemente, acercando la Agenda 2030, los ODS y la descarbonización. Un proceso que no puede esperar, una invitación a la reacción. Bueno, me presento. Yo soy Pedro Beitia, trabajo en Fundación EDE. Para los que no conozcáis Fundación EDE, pues somos una entidad del tercer sector social. Trabajamos en el ámbito de la intervención social y que trabajamos un poco con la intención de generar cambios duraderos, inclusivos, sostenibles también, en el ámbito de la intervención en el que trabajamos. Y eso a través de la gestión del conocimiento, hacemos consultoría, hacemos investigación, también a través de la intervención directa, porque acompañamos a personas en situación de vulnerabilidad en diferentes momentos de su vida y en diferentes circunstancias. Y también desarrollamos proyectos de economía social y de empleo inclusivo, con empresas de inserción que precisamente están destinadas un poco al objeto de acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad. También pertenezco a una comisión, ISADI, que es la promotora de esta jornada, ¿vale? ISADI es la comisión interna que tenemos dentro de Fundación, precisamente para promocionar el medio ambiente y la sostenibilidad. Y bueno, aquí hay algunos compañeras de ISADI, los nombro: Maider, Toñi, Romina, Tomi, que hoy no está, Toñi, Marce y Andy, que han hecho posible que hoy estemos aquí, ¿no? Y que hayan hecho posible también el camino y el discurrir que venimos haciendo desde la comisión interna. Bueno, la jornada hay que agradecerla también al Gobierno vasco, que sin ellos no sería posible hacerla, porque financian parte de la jornada, y concretamente la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030, y agradecer su contribución para que podamos acercar la Agenda 2030 y acercar el tema concreto que queremos hoy abordar, que tiene que ver con la descarbonización, la biodiversidad, la lucha contra el cambio climático y otros muchos elementos que iremos hablando a lo largo de la tarde y que esperamos que os resulten de interés y que sea sugerente también para vuestra aplicación diaria, tanto personal como colectiva, ¿vale? La jornada la hemos estructurado de esta manera. Voy a hablar un poquito, brevemente, os voy a presentar la Agenda 2030. Van a ser 5 minutos, porque conecta muy bien con lo que luego nuestros compañeros y compañeras van a seguir hablando posteriormente, ¿vale? Después de esa pequeña presentación, entraremos en la primera mesa, que nos van a hablar del concepto de la descarbonización y precisamente desde el sector agrícola y desde el sector alimentario, ¿vale? Tenemos 2 personas invitadas, a las que luego presentaremos, que nos van a introducir este elemento de la descarbonización desde esa óptica. Y luego en una segunda mesa trabajaremos o escucharemos a personas y agentes que precisamente están trabajando, por un lado, en red, en colaboración, para poder abordar toda esta cuestión también medioambiental, de lucha contra el cambio climático. También agentes locales que están trabajando en la recuperación y en la regeneración de la biodiversidad. Y también traeremos el tema de la energía. La energía renovable, la bioenergía y la biomasa, con un proyecto interesante que también nos van a contar al final de la jornada. Bien, para seguir continuando con me voy a sentar porque igual es más cómodo. ¿Qué es la Agenda 2030? Bueno, esto fundamentalmente os voy a contar 3 cosas que creo que son la Agenda 2030 y 3 cosas que creo que no es la Agenda 2030, ¿vale? La Agenda 2030 sobre todo es un consenso, ¿vale? Nace de un acuerdo global entre todos los países, concretamente fueron 193 países, que esto es muy difícil de conseguir, pero consiguieron llegar a una agenda común y global e internacional con unos objetivos de desarrollo que se determinaron en el 17, ¿vale? El objetivo es no dejar a nadie atrás y entonces se trata de ir adaptándola a cada una de las políticas y a cada uno de los escenarios y a cada uno de los territorios, sobre todo más locales, ¿vale? Da la puerta abierta a que cada uno, a cada gente, a que cada administración pública, a cada institución y a cada gente pueda adaptar, que sería
la segunda función, adaptar su agenda para poder desarrollar y intentar alcanzar esos objetivos que se marcaron. ¿Sí? Y es un camino, es una ruta, te orienta, te guía, pero tampoco te obliga, intentas sacar los máximos objetivos que puedas alcanzar y te va orientando en ese camino que vas haciendo. ¿Pero qué no es, no? Pues no es la solución a todos los problemas, ni mucho menos es una agenda medioambiental, que a veces se confunde, muchas veces se entiende como la Agenda 2030 tiene que ver con lo medioambiental. No, pues no es una agenda medioambiental, tampoco se tiene que entender como una agenda de cooperación al desarrollo y tampoco, como os decía, no es la solución a todos los problemas, sino que nos orienta a intentar buscar soluciones locales, individuales y colectivas para poder alcanzar los retos a los que nos podemos enfrentar como sociedad, ¿no? No es inamovible, la podemos utilizar y la podemos adaptar. De hecho, hay muchos agentes y hay muchas administraciones que ya están utilizando e incorporando un nuevo objetivo, el 18, para temas culturales o para temas lingüísticos, ¿no? Entonces, en función un poco también de las necesidades, se van incorporando nuevos elementos a la Agenda 2030 porque precisamente quiere que sea adaptable y flexible a las necesidades y a los retos de cada territorio. Y no supone una respuesta única, sino es una respuesta que puede ser múltiple. No se trata de buscar una única solución, sino que las soluciones pueden ser muy diversas en función de las necesidades y de los momentos que puedan vivir cada uno de los territorios. Estos serían los 17 objetivos. No voy a entrar a cada uno de ellos porque seguramente a lo largo de la presentación transversalmente iremos hablando de muchos de ellos. Seguramente igual no salen directamente, pero iremos viendo cómo van apareciendo. Os voy a comentar en algunos casos, algunos que sí creo que merece la pena destacar porque van a ir saliendo a lo largo de la tarde, ¿no? Objetivo 2, hambre cero, poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible. Hoy hablaremos de agricultura sostenible. Objetivo 3, salud y bienestar, garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades. Debe ser un bien universal. Habrá momentos en los que hablemos también de cómo el consumidor y la consumidora estamos atendiendo también a temas de salud en cuanto compramos y qué tipo de consumo estamos realizando. Objetivo 7, energía asequible y no contaminante. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles, modernas para todos y todos. Que esa energía sea renovable y sostenible representa lo importante. Objetivo 12, producción y consumo responsables. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles. El reto no es solo de los gobiernos, sino nuestras decisiones cotidianas sobre consumo impactan en la sostenibilidad. Objetivo 13, acción por el clima. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Todas y todos podemos adoptar medidas para revertir el cambio climático. Objetivo 14, vida submarina. Este es uno de los objetivos que a veces se habla bien poco, pero bueno, hoy tendremos la oportunidad de hablar también en momentos de temas de pesca y podremos hablar de conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. Objetivo 15, vida de ecosistemas terrestres. Este será un elemento transversal en toda la tarde que tiene que ver con el mantenimiento y la regeneración de la biodiversidad, ¿no? De nuestros suelos, fundamentalmente. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de nuestra tierra y frenar la pérdida de diversidad biológica. Objetivo 16. Estos dos últimos objetivos a nosotros, por lo menos desde Fundación EDE, les damos mucha importancia. El 16 tiene que ver para nosotros con construir sociedades que estén en paz, con justicia, promover sociedades pacíficas e inclusibles para el desarrollo sostenible. Y el 17, que esto hay que hacerlo de manera compartida, ¿no? Partenariado, de manera sinérgica, fortalecer los medios de ejecución y reavivar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. El 17 tiene que ver precisamente con lo que podemos hacer todas y todos cuando trabajamos colaborativamente en pos de un objetivo o por trabajar ante un reto y un desafío, ¿no? Y esto sería, no quiero hablar mucho más de los
ODS de la Agenda 2030, porque quería un poco atrás trasladaros estos pequeños mensajes que van a ir saliendo a lo largo de la tarde y de poder entender que hay políticas públicas que están por encima del paraguas, pero lo importante va a ser bajar a las acciones y al desarrollo un poco de cómo vamos materializando todas estas cuestiones, qué entendemos por esto de la descarbonización y qué elementos vamos a tener que conocer y cómo nos impactan y cómo nos afectan, ¿no? Como personas y como colectivos y como organizaciones, también como organizaciones del tercer sector que podemos aportar en esto. Y muy bien, entonces voy a dar ya paso a la primera mesa, ¿vale? Y invito a Olatz Unnamunzaga y a Jaime Zufía a que se puedan sentar con nosotros. Y os voy presentando. Jaime Zufía. Tengo una presentación un poco larga, pero creo que merece la pena, ¿vale? Licenciado en Ciencias Biológicas y máster en Ingeniería Medioambiental y Gestión del Agua. Desde 1998 ya estás en ASTI, que es un centro de ciencia y tecnología marina, de la cual nos hablarás brevemente en tu presentación. Tecnología marina y alimentaria. Y desde 2012 es el coordinador del área de procesos eficientes y sostenibles en ASTI, donde dirige un equipo actualmente de 26 personas. Su experiencia se basa en la dirección y coordinación de proyectos e iniciativas para la mejora de la eficiencia productiva y la innovación ambiental para la cadena alimentaria, así como soluciones y modelos de negocio de economía circular en Euskadi, a nivel estatal, a nivel europeo y también a nivel internacional. Es miembro de la UE Platform on Food Losses and Food Waste de la Comisión Europea, la Red Española de Análisis del Ciclo de Vida, de la Plataforma por la Sostenibilidad del Envase, de la Plataforma Tecnológica Española de la Pesca y de otras redes y plataformas de las cuales seguramente no vas a hablar hoy, pero están involucradas o están indirectamente relacionadas con lo que nos vas a contar. Y ya también presento a Olatz. Harán sus presentaciones seguidas, pero son complementarias. Entonces la presento porque ya vais a ver que los dos tienen mucho en común, ¿no? Y además previamente se conocían y han trabajado conjuntamente. Olatz es licenciada en Biología por la UPV y doctora en Ciencias Agrarias por la Universidad de Zaragoza. Actualmente es responsable de Innovación y Tecnología en NEICER. NEICER es el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario. Trabajo que compagina con la responsabilidad del Departamento Científico de Conservación de Recursos Naturales y también como investigadora en este mismo centro tecnológico NEICER. Tiene una amplia experiencia en las ciencias del suelo, orientadas a la implementación de buenas prácticas agrarias y la eficiencia en el uso de los nutrientes. También al estudio de la erosión y a otros estudios edofológicos. Durante estos últimos años su trabajo se ha centrado en el desarrollo y aplicación del análisis del ciclo de la vida en el sector agroalimentario con la idea de mejorar los sistemas agroganaderos desde un punto de vista ambiental, económico y social y también desde el desarrollo de la protección del suelo. Bueno, ellos dos les vamos a dar tiempo ahora para que puedan hablar fundamentalmente de lo que es la descarbonización como el concepto que, aunque sea importante, también a veces podemos evitar mucho término conceptual para centrarnos en todo lo que viene derivado posteriormente. Y nos van a hablar desde este sector, ¿vale? Luego tendremos oportunidad de completar la información con otros sectores, pero nos parecía muy interesante que pudieran hablar desde el sector agrario, agrícola, y desde el sector alimentario y también de la pesca, de la que Jaime también es experto. Pues os cedo la palabra. Podéis usar, Jaime, si quieres, este micro. Empiezas tú. Vale, bueno, empiezo yo, pero me cortas cuando. Vale. Voy a usar una presentación. La verdad es que no estoy muy acostumbrada a este tipo de foros. Nosotros venimos más desde la parte de investigación, que preparamos las presentaciones muy técnicas, ¿no? Y nos sacan un poquito de ese foro y nos cuesta, ¿eh? Así que bueno, yo voy a seguir el guión de la presentación, pero cualquier cosa pues me vais cortando y entramos al detalle. Sí, pues igual sí, así veo por aquí. Vale, voy pasando igual. Vale. Bueno, pues, vale, sí.
Bueno, voy a hablar sobre la neutralidad de carbono en los sistemas alimentarios, ¿no? Empezando por la agricultura y la ganadería. Vale, bueno, la agricultura y la ganadería, como cualquier otro sector, cualquier actividad que hacemos los humanos día a día, pues obviamente tiene un efecto sobre el cambio climático y genera unas emisiones de efecto invernadero, ¿no? Que afecta o que conlleva pues, lo que es el cambio climático. Lo que pasa es que cuando hablamos de agricultura, pues al final tenemos una doble cara. O sea, al final, como cualquier sector, pues todo lo que hacemos afecta al cambio climático, pero es que además en la agricultura vivimos del clima. O sea, lo que producimos va a estar muy relacionado con la temperatura que tengamos en el año, de la escasez de agua, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues tenemos que tener especial cuidado con eso y obviamente pues es uno de los sectores que bueno, pues estamos muy sensibilizados con eso. Con eso, pues lo que está claro que está la agricultura a día de hoy está en todas las agendas políticas, bien mundiales, europeas y también pues, nacionales y locales, con un doble objetivo. Primero, tenemos que mitigar, como cualquier otro sector, los gases de efecto invernadero, es decir, todo lo que hacemos tenemos que estar muy seguros de que lo estamos haciendo bien, no tenemos margen de error a día de hoy, o sea, tenemos que saber muy bien todo lo que hacemos, qué efecto tiene sobre el clima y reducirlo al máximo. Pero además nos tenemos que adaptar, nos tenemos que producir mucho más, porque si queremos garantizar la seguridad alimentaria que de 9.500 millones de personas que se espera para el año 2050, pues tenemos que producir más con muchísimo menos. Es verdad que no todo se centra en la producción, también es producir diferente, también hay que tener en cuenta el reparto, el desperdicio alimentario, etcétera, pero si todo lo hacemos como lo estamos haciendo hasta ahora, pues se estima que tenemos que producir un 70% más, con muchísimo menos agua, con unas condiciones climáticas extremas, con un suelo pues, que está en Europa, aproximadamente el 60% del suelo está degradado, con una competencia por el suelo brutal, sobre todo aquí en Euskadi. En Euskadi estamos con unas tasas de sellado del suelo de 6%, cuando en Europa está al 1%. Tenemos que tener en cuenta que es un territorio muy pequeño en el que vivimos muchas personas y que hay una competencia por el suelo muy brutal, ¿no? Entonces, pues es momento de cuidarlo. ¿Por qué? Pues porque bueno, el suelo es el que nos da de comer, el 90% de los alimentos se obtienen del suelo, y porque la agricultura como sector, pues aparte de también emitir como cualquier otro sector, pues tiene una ventaja, que es la que nos da de comer por un lado y por otro lado pues mantiene el territorio y la naturaleza. Entonces, bueno, pues en eso estamos trabajando en el sector primario. Vale, cuando hablábamos de gases de efecto invernadero, ¿por qué se está dando tanta importancia a la agricultura y sobre todo a la ganadería? Bueno, pues aquí tenemos a nivel mundial cuáles son los sectores que más emiten en concepto de gases de efecto invernadero. Me voy a centrar más que nada en el cambio climático, que es un impacto, pero no es el único, ¿eh? Pero bueno, es verdad que hoy estamos hablando de descarbonización y bueno, pues tenemos que hablar de las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos que a nivel mundial, bueno, pues el sector que más emite sería el energético, tenemos el transporte, tenemos la construcción y en cuarto lugar tenemos la agricultura con un 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿A qué se debe eso? Bueno, pues al final cada vez le estamos pidiendo más a la agricultura, porque cada vez somos más, cada vez estamos convirtiendo más pastos o praderas en zonas agrícolas y cada vez estamos produciendo más pues donde podemos a través o pues muy relacionado con los insumos que estamos utilizando. A nivel mundial hablábamos de un 11%, a nivel europeo hablamos de un 10%, en Euskadi es mucho menos obviamente porque la agricultura y la ganadería pues tienen muy poco peso, estamos en un 3%, pero eso no quiere decir que también lo tengamos que mejorar obviamente. Vale, ¿qué gases de efecto invernadero? ¿Por qué la agricultura y la ganadería emite tanto, ¿no? En sitios, por ejemplo, en Euskadi un 3%, cuando tenemos una superficie que no es tan importante, ¿no? Bueno, pues los gases que están relacionados con la agricultura y la ganadería son dos, el metano y el óxido nitroso, que en sí se emiten mucho menos que el CO2, pero su poder de calentamiento global pues, es mucho mayor. En el caso del metano es 21 veces mayor, es decir, cada tonelada de metano la tenemos que traducir a 21 toneladas de CO2, y cada tonelada de óxido nitroso la tenemos que reducir a 310 toneladas de CO2. Entonces, no es que la cantidad que se emite es más, sino que el poder de calentamiento global o el efecto que tiene sobre el cambio climático pues es mucho mayor. Como vemos en la gráfica de la izquierda, estas serían las emisiones de metano, qué sectores son los que más emiten, y entre ellos pues vemos que es la agricultura, especialmente la ganadería.
Y en la parte de la derecha vemos el óxido nitroso, también vemos claramente que es la agricultura pues el que más óxido nitroso emite, y esto viene del nitrógeno que estamos empleando como fertilizante mineral en el suelo. Por cada kilo de nitrógeno que se emite, pues se estima que sería como un 1% es el que se va emitiendo a la atmósfera en forma de N2O, ¿no? Que ese N2O luego hay que convertirlo por 310 en CO2. Entonces, el impacto que tiene la agricultura y la ganadería pues es importante. Entonces, de aquí, cuando estamos hablando de descarbonización, bueno, todos sabemos que Europa tiene un objetivo muy claro, que sería el Pacto Verde Europeo, el que quiere ser neutro en carbono para el año 2050, y de ahí va colgando pues, para cada sector pues, una serie de estrategias y una serie de compromisos que tiene que cumplir sí o sí. Para el sector agroalimentario y especialmente para el sector agrario tenemos la estrategia de la granja a la mesa, que tiene 4 objetivos pues, muy importantes. Una sería reducir la pérdida de nutrientes en un 50%, lo que conlleva a reducir en un 20% los fertilizantes minerales que utilizamos, reducir en un 50% los pesticidas que estamos utilizando, reducir en un 50% los antibióticos que se utilizan en la ganadería y llegar a un 25% de la agricultura que esté destinada a agricultura ecológica. La agricultura ecológica, al final, lo que, bueno, pues es un reglamento europeo que lo que dice es que no puedes aplicar pues, ningún fertilizante de síntesis química, etcétera, etcétera. Entonces tiene pues, bueno, pues una serie de objetivos que la verdad que son muy ambiciosos y desde la agricultura pues, estamos trabajando en ello. Vale, ¿esto cómo se hace? Al final, claro, tenemos que tener en cuenta que tenemos que producir alimentos, ¿no? Que tenemos que garantizar la seguridad alimentaria, que como decía, tenemos que producir por lo menos lo mismo con muchísimo menos, eso es clarísimo, o sea, al final de año en año los efectos del cambio climático cada vez son más notables, cada vez tenemos una escasez de agua pues más grande, que parece que en Euskadi no, pero sí la hay. La producción de cereales, pues el año pasado disminuyó un 30% y bueno, pues estamos poquito a poco, sí, es claro pues el efecto que estamos teniendo de cambio climático, aunque quizá pues en nuestro día a día no lo veamos tan claro y parece que es algo que lo tenemos, que está ahí, pero que no nos toca. Sí nos toca y tenemos que producir de forma diferente. ¿Cómo producimos? ¿Cómo conseguimos esos objetivos tan claros de la Comisión Europea y de bueno, pues todas las políticas? Pues al final el suelo, al que pues pocas veces se le daba, o sea, siempre ha sido como el gran olvidado, es el que está cobrando muchísima importancia en todas las políticas. Al final tenemos que proteger el suelo que tenemos y tenemos que dejarle, digamos que descansar al suelo y, bueno, pues mimarlo un poquito, ¿no? Entonces de ahí sale la misión suelo, que la misión son, bueno, pues Europa estima que hay pues unos ciertos problemas pues muy graves que hay que abordarlos de forma inminente, entre ellos está el cambio climático, el cáncer y por primera vez ha metido el suelo, la protección del suelo. ¿Por qué? Porque el 60% de los suelos europeos están degradados. ¿Y qué? Porque por cada centímetro del suelo que perdemos, ese suelo no se recupera. Se tardan cientos de años en recuperarlo. Es decir, el suelo que perdemos hoy no lo vamos a recuperar nunca. Vale. Entonces, a raíz de todo esto, bueno, de todas estas políticas y de todo lo que estamos viviendo en la agricultura, pues se están creando pues, diferentes corrientes, ¿no? Que voy a explicar un poquito más ahora. Espera, paso. Vale. Tenemos la corriente de... Bueno, tengo que decir que luego veremos un poquito más adelante también, que bueno, al final somos un poco de extremos, ¿no? Parece que tenemos una agricultura que solo se puede producir mediante una agricultura ecológica, que no se puede aplicar absolutamente nada, que tenemos que ser tradicionales, etcétera, frente a una agricultura pues, muchísimo más intensiva. Al final yo creo que tenemos que abogar no por los dos extremos, sino tenemos que convivir, o sea, todos los sistemas tienen que convivir entre ellos. Entonces, aquí tenemos una dicotomía que sería la que dicen el land sharing y land sparring, que sería el land sparring se refiere a la idea que tenemos que tener zonas totalmente agrícolas con unidades de ciertas hectáreas en las que produzcan a tope, intensificándolas, utilizando muchísimos fertilizantes, bueno, utilizando pues todos los medios que tenemos y el resto de zonas pues dejarlas libres para cuidado del medio ambiente, para bueno, pues todos los servicios que nos da la naturaleza. Y por otro lado está la teoría que tenemos que combinar, ¿no? Que tiene que haber zonas agrícolas en zonas urbanas, que lo que tenemos tiene que haber zonas un poco de todo y que bueno, pues tenemos que cuidar, que tenemos que convivir entre ellas. Vale, ¿por qué estamos abogando nosotros? Voy a pasar un poco más rápido. Vale, paso más rápido, que esto al final es mucha teoría.
Bueno, pues a nivel de investigación y todas las corrientes en agricultura, lo que estamos intentando es impulsar una agricultura de precisión y una agricultura regenerativa. La agricultura de precisión, pues no solo trata el tema pues, medioambiental, etcétera, sino también gran parte está destinada a que sea un sector más atractivo, porque bueno, hoy estamos hablando del clima, pero también tenemos un problema que yo diría que es más importante que el clima, que es la falta de relevo generacional y lo poco atractivo que es la agricultura, la poca importancia que se le ha dado a la agricultura. Es un sector que no está nada de moda, o sea, si de hecho preguntamos a los jóvenes, o sea, pocos nos van a decir que se van a dedicar a la agricultura y a la ganadería. La media de edad es superior a los 58 años, ¿no? Entonces, este es un problema muy, muy grande. Entonces, a través de la tecnología, lo que estamos intentando es pues, digitalizar el sector, que la agricultura también utilice drones, que también utilice monitores de rendimiento, que también utilice pues, todas estas tecnologías que están en auge para facilitar un poco la vida de los agricultores y los ganaderos. Pues que, por ejemplo, los ganaderos puedan controlar su ganado con un GPS desde casa, que sepan dónde están sus animales, que, bueno, dirijan un poquito el pastoreo desde su casa y no tengan que estar pues, constantemente las 24 horas y los 365 días en la agricultura, con el ganado. Y además lo que nos permite es tener datos y conocimiento pues, al minuto, con muchísima información que nos permite pues, gestionar los campos muy bien y aplicar el fertilizante donde haya que aplicarlo con la dosis que haya que aplicarlo. A día de hoy pues estamos hablando que en todo, por ejemplo, Álava, cuando hablamos del trigo, prácticamente se abone todo por igual, pues digamos pues unas 200 kilos por hectárea de nitrógeno. Que no quiere decir con eso que se abone mal, porque ni mucho menos, pero es verdad que podríamos llegar a un detalle, pues podríamos llegar a más detalle e incluso dentro de la misma parcela pues podríamos abonar diferente y nos podríamos reducir ese 20% que nos exige Europa pues de forma fácil. Con la ganadería pasa lo mismo, es como os comentaba, pues este es un ejemplo de un proyecto de investigación que tenemos, que estamos monitorizando una explotación ganadera de Cortezubi, que tiene un monitor de ordeño que nos va dando datos al minuto pues, de la producción y de la calidad de la leche, pero que además eso lo estamos relacionando pues, con las emisiones de metano que vienen de la ganadería para mejorar las dietas de los animales, porque al final es un tema también de eficiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto lo que os quería decir es que tenemos que dejar un poco de lado esa imagen bucólica que tenemos de la agricultura y la ganadería, que es cualquier otro sector y que lo tenemos que hacer más que nunca atractivo. Vale. Otro tipo de agricultura que se está impulsando, que también está muy relacionada con la agricultura de precisión, es la agricultura regenerativa. Y esto lo que se trata es, por ejemplo, en este caso, más que agricultura regenerativa, sería el pastoreo regenerativo. Es decir, que los animales estén pastando durante 21 días en una superficie muy limitada y que cuando terminan esos 21 días pasan a otra zona para dejar descansar a esta zona donde han estado. Entonces, al final lo que hacemos es dirigir el pastoreo y que no estén por toda la campo, por todos los sitios, pues pastoreando pues, todo el rato, ¿no? Sino que bueno, dejamos descansar por periodos a ese suelo para que se recupere, y esa sería pues, la importancia también del suelo. Vale. Y por otro lado, también estamos trabajando mucho, aquí la verdad es que pues, tenemos muchísimos ensayos de investigación que también compartimos con ASTI para modificar un poco las dietas de la ganadería, para hacer que, bueno, pues, que emita menos emisiones, utilizando pues, sus residuos que se generan en la cadena alimentaria como parte de esos piensos, que al final bueno, pues, cierras todo el círculo, como creo que luego también va a explicar más al detalle Jaime. Y bueno, por mi parte, yo sí me gustaría terminar con esta frase que dice que, bueno, que la agricultura actual y probablemente la del futuro se enfrenta a ser cada vez menos entendida por una sociedad urbana mediatizada que imputa toda serie de males ambientales a los agricultores y desconoce el papel estratégico insustituible de su actividad para la alimentación humana. Y esto realmente es así. ¿Y qué pasa ahora? Pues resulta que ahora estamos teniendo muchísimas llamadas y muchísimos proyectos que la verdad estamos un poco desbordados con este tema. No sé si habéis oído hablar de la agricultura del carbono o del carbon farming, ¿no? Resulta que la agricultura emite, sí, claro que emite como cualquier otro factor, pero lo que sí hace la agricultura, que no hace ningún otro sector, es que tiene capacidad de absorber carbono. El mayor reservorio de carbono lo tenemos en el suelo. Entonces, pues ahora nos vemos en la tesitura que muchísimos sectores, como por ejemplo pues las cementeras, que no pueden reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, porque su proceso, por mucho que mejoren, siempre van a emitir, pues están tirando la agricultura para compensar un poquito esos gases de efecto invernadero que están emitiendo. Y es verdad que la agricultura sí puede absorber, pero también es verdad que no solo nos podemos
meter un objetivo que sería el del carbono, porque si empezamos a aumentar el carbono del suelo sin tener en cuenta otros cobeneficios, pues igual sí que estamos destinando la agricultura a ese efecto, bueno, pues para compensar esas emisiones que otros sectores están teniendo, y nos estamos olvidando pues del papel fundamental que tienen para la conservación de la naturaleza, etcétera. Y bueno, pues esta sería un poco mi charla, que al final la he dado toda seguida, no me habéis cortado nada. Jaime, no sé si bueno, vas a empezar tú ahora seguido o vale, lo que sea. Y esto seguido. Es que ricasco, Lach. Luego, si te puedes sentar si quieres abajo, y luego cuando acabe Jaime puedes volver a subir y tenemos unos minutos. Sí. Jaime, tu turno, ya te hemos presentado, así que cambiamos la presentación. Unas cuantas seguidas ahora en las primeras. Hola, buenas tardes. Bueno, pues yo voy a hablar un poco, voy a complementar la charla de Olach, hablando más del resto de la cadena alimentaria y algo de la pesca, ¿no? En ese sentido, quería comenzar, ¿vale? Voy a pasar un poquito estas, que son presentaciones para que tengáis con un poco una reflexión de por qué es necesaria la descarbonización, ¿no? Sobre todo en la cadena alimentaria, en la alimentación, ¿vale? Pues inicialmente, y no voy a repetir, como bien ha dicho Olach, el sector alimentario es uno de los sectores que más impacto está teniendo en el planeta, ¿vale? Ya no solo también pues por la agricultura, también por la pesca, pero luego también por todo el transporte, industria, y luego el consumo que se hace en los hogares de todos los planetas, de todos los hogares, que un porcentaje está asociado a la alimentación de lo que hay en nuestros hogares. Entonces, estamos emitiendo muchísimo CO2, muchos gases de efecto invernadero por toda la cadena, pero también, como bien ha dicho, la cadena alimentaria está sufriendo los cambios. La agricultura ya la ha comentado Lach, pero voy a centrarme un poco también en lo que es la pesca, ¿vale? Los mares están sufriendo el cambio climático, ¿no? Entonces, puedes pasar para atrás, que creo que he pasado dos veces, ¿vale? Los compañeros de ASTI han estado trabajando, haciendo un estudio en el Golfo de Vizcaya, y se ha detectado que el nivel del mar aquí se está elevando 2 milímetros al año en el Golfo de Vizcaya, que ya se están dando desplazamiento de las poblaciones de especies pesqueras hacia el norte, buscando aguas más frías porque se está calentando el mar, ¿vale? Y que está habiendo una reducción del 6% de la biomasa de fitoplancton y un 11% del fitoplancton, es decir, la cadena trófica, no sé cómo decir, un poco el ecosistema marino se está viendo alterado, ¿vale? ¿Y esto qué ocurre? Pues que es necesario, por un lado, pues estamos, perdón, se me olvida decirte, y luego por otro lado, pues como veis, hay noticias de que en el Pacífico, si se sigue así, desaparecerá el 80% de la pesca. Entonces, ya no solo que está desapareciendo nuestra materia prima de la que necesitamos para vivir, sino que además los seres vivos que están en el planeta y tienen una función a nivel mundial, también se está viendo alterada, ¿no? Entonces, ese es, por favor, digamos, es el aspecto, digamos, ambiental, por lo cual necesitamos descarbonizar, necesitamos disminuir los impactos ambientales de la alimentación. Pero por otro lado, ¿vale? Como veis aquí un ejemplo de lo que son todos los eslabones de la cadena alimentaria, pues está la agricultura, la ganadería y la pesca, que ya pues un poquito hemos podido hablar, pero luego está la industria alimentaria, donde se prepara, se fabrica y se transforman los alimentos, se envasan, para que desde donde se produjeron pues nos lleguen a nuestros supermercados, a nuestros restaurantes, y tengamos esa variedad de alimentos y esa variedad de productos que nos gusta, ¿vale? Entonces, y estén ahí todos los días, a todas horas. Y entonces aquí también un esfuerzo de transporte, de distribución, que todo consume energía,
cada eslabón consume energía, pero también consume agua, otros materiales, envases, productos químicos, etcétera, de limpieza, luego una generación de residuos, vertidos de emisiones, que todos ellos y cada uno de ellos también emite gases de efecto invernadero. Por lo tanto, es ese conjunto que se dice que el 30% del impacto ambiental asociado al ser humano proviene de la alimentación, que es muchísimo. Vale. Y además, por otro lado, es importante porque todos estos elementos, agua, materias y energía, gestionar los residuos, depurar las aguas, depurar los gases de las fábricas, todo tiene un coste para la industria y nos lo tienen que repercutir en el producto final, ¿vale? O sea, el precio que pagamos por los productos, muchos para gestionar el uso de estos recursos que cuestan dinero y además, es decir, lo digo para que luego veáis, cuando veamos esas soluciones, la primera que ya voy adelantando es reducir en origen, disminuir. Vale. Y luego, pues bueno, ya que estamos en una sesión de la Fundación EDE, que es del tercer sector, en una guía que sacamos en el año 2001, ya apuntábamos que los efectos medioambientales acaban teniendo efecto en las personas, es decir, el efecto invernadero, contaminación de agua, lluvia ácida, erosión, pues genera una pérdida de biodiversidad, que genera una desertificación de algunas zonas, y eso lleva a destrucción de ecosistemas, falta de recursos valiosos, sequías, inundaciones, el propio cambio climático, que está haciendo que muchas personas, como ha hecho antes Olás, no nos damos cuenta, pero estamos perdiendo calidad de vida. Ya no nos podemos bañar en este río que es el Nervión. Hace 100 años se bañaban aquí y era zona ya no lo es, ¿vale? Pero en muchos lugares está generando pobreza, enfermedades, migración, guerras. Podemos continuar con muchas desgracias, muchas provenientes de la propia actividad humana y por la guerra por los recursos, y por la degradación de lo que es el planeta entero. Vale, y otra razón para descarbonizar. Bueno, pues además, a nivel mercado, la sociedad nos estamos dando cuenta de que hay un problema y por lo tanto empezamos a demandar productos que en nuestra mente sean más sostenibles. Luego veremos qué es sostenible y qué no, pero tenemos esa intencionalidad y ya muchos estudios, no os voy a nombrar, hablan de que la intencionalidad de una compra de un producto que tenga algún tipo de claim o de mensaje de sostenibilidad, pues está ya no solo buscando la venta, o sea, sino que además hay gente que está dispuesta a pagar más por ello. Y eso es un hecho ya, son estudios reales, no todo el mundo, por supuesto, pero ya empiezan a ser porcentajes, pues ya veis, del 12, el 14, el 16% de personas que ya pagan más. Y luego hay un 80% que dice que compraría un producto. ¿Vale? Entonces se está evolucionando, porque buscamos la satisfacción ética en la compra, ¿vale? La ropa, etcétera, pero los alimentos también buscamos hacer el bien de alguna forma, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, pues la primera respuesta, siguiente por favor, es todas las administraciones, la primera, digamos los gobiernos del mundo se han dado cuenta que hay que hacer algo, los objetivos de desarrollo sostenible. Y además, pues el Farm to Fork, otra, digamos, estrategia europea que ha comentado Lach, pero luego hay muchísimas estrategias y cualquier política o legislación que se esté promulgando a nivel europeo, a nivel Estado, a nivel Euskadi, pues la política agrícola común, la política pesquera común, programas de desarrollo rural, etcétera, cualquier política ya tiene elementos de sostenibilidad como importantes, objetivos de reducción del uso de recursos naturales, objetivos de disminución de la contaminación o de llevar residuos a vertederos o incineración. Todas las políticas, está en todas partes. Entonces, todas las administraciones se han dado cuenta, será porque ven que cuesta más dinero, ¿no? Como pasaba con la salud, digamos, la compensación que la prevención, pero vemos que estamos en peligro, ¿vale? Asimismo, ¿vale? Entonces, por otro lado, una más que creo que es, ¿vale? Una de las políticas y en Euskadi, pero que viene de Europa y es a nivel mundial, es la política de economía circular. Tenemos que desarrollar una economía circular en la cual se aproveche al máximo todos los recursos, es decir, por cada kilo de pez que se saca del mar, se tiene que aprovechar el 100%. Actualmente hay los ratios desde que un pez sale del agua
a la cantidad que nos llevamos a la boca, los porcentajes son, no voy a decirlos porque son muy bajos, ¿vale? Ya no solo por quitar espinas, vísceras, etcétera, que también se pueden aprovechar, como veremos, sino pérdidas de producto a lo largo de todos los eslabones de la cadena que hemos visto, que son muchos, desde que sale el mar, el barco, descarga, lonjas, puerto, mayoristas, minoristas, transportes, almacenamiento, restaurante. Fijaros qué eslabones hay donde se puede ir perdiendo el alimento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que por lo menos también en ASTI estamos trabajando y porque son las principales que hay que elaborar? Una es la de aprovisionamiento sostenible y local, es decir, que desde las industrias se vaya promoviendo y desde el consumidor aquellas materias primas que sean sostenibles y a poder ser locales. Local y sostenible son complementarios, pero por ser local no tiene por qué ser sostenible per se, pero las dos cosas van a mejorar y nos van a ayudar. Luego hablaré un poquito más de ello. Luego es importante codiseñar los alimentos y las instalaciones, es decir, todas las instalaciones, digamos a decir, lo mismo que queremos que nuestra casa consuma menos energía, la cocina sea más eficiente, aprovechar al máximo la luz solar, etcétera, pues las industrias alimentarias y los elementos de transporte, camiones, etcétera, también hay que diseñarlos teniendo en cuenta la variable ambiental, no solo la variable, ¿vale? Por ejemplo, al diseñar un alimento, tenemos que tener la variable sabor, la seguridad alimentaria importantísima, etcétera, pero la variable ambiental hay que incluirla. Luego está la producción ecoeficiente sostenible, que hablaré un poquito más, que es la producción que produciendo lo mismo con la misma calidad, gasto menos agua, menos energía, menos materiales, menos envase, ¿vale? Menos pérdidas, menos mermas, etcétera, etcétera. Luego está la línea importante también, que es la de recuperación y aprovechar todos los subproductos alimentarios, todas las fracciones que no nos vamos a comer, la concha de un mejillón, el recorte de un vegetal, las vísceras de un pez, etcétera, todo también se puede aprovechar y puede terminar en alimentación humana o animal, veremos después. También la optimización logística, tenemos que darnos cuenta que algún sector tiene que sufrir, la logística tiene que ser la menor posible, menores kilómetros, menor consumo por transportar el producto de un lugar a otro. Hay que mejorar la eficiencia logística, transportar mejor, transportar menos, ¿vale? Y por último, desarrollar sistemas de evaluación y comunicación de la sostenibilidad, como he dicho, qué es sostenible, qué no, cómo medirlo bien y luego cómo comunicarlo para que los consumidores tengamos la mejor capacidad de elegir el producto o la dieta más sostenible que nosotros consideremos en base a nuestros requerimientos, ¿vale? Nutricionales que tengamos, ¿no? También de placer. Adelante. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la pesca, muy rápido, lo que estamos trabajando en la pesca, y muy importante, es pescar, no cuanto más mejor, sino pescar de una manera muy afinada, solo las especies pesqueras que quiero pescar, es decir, disminuir al máximo la pesca accesoria, que se llama, todas aquellas especies que no necesito, pero que están en el mar y las estoy recogiendo con redes, es decir, ir a sistemas de pesca mucho más afinados, mucho más orientados, conociendo el mar, conociendo las migraciones de los peces, haciendo seguimientos GPS, etcétera, etcétera, pescar mejor, pescar lo justo que necesito, que es lo que voy a vender luego en tierra, ¿vale? Además, estamos trabajando en muchos sistemas para mejorar la eficiencia energética. Uno de los principales aspectos ambientales de la pesca, además de que estás detrayendo seres vivos salvajes del mar y que estás alterando el ecosistema, es el consumo energético. Mover un barco tiene mucho más consumo que mover digamos, un camión o algo, porque las ruedas tienen menos rozamiento, el rozamiento en el mar es muy superior, los barcos pesan mucho y el movimiento consume mucho. Entonces, sistemas de eficiencia energética para moverse por el mar y pescar con el mínimo consumo energético. Pero además estamos trabajando, no lo he puesto aquí, en conocer los ecosistemas para saber cuánto podemos pescar de cada especie, cuándo y cómo, en función de todo el ecosistema marino, que hay que conocerlo muy bien, para no alterarlo, para que siga funcionando y que la pesca sea un elemento natural, pero que sea sostenible, que no sea la sobrepesca que se llama. Vale. Y muy rápido, ejemplos. La producción ecoeficiente, como he comentado, pasa un poquito, hay muchas técnicas que trabajamos en técnicas de eficiencia para
de la misma materia prima conseguir más producto, reducir mermas en la fabricación, optimizar, recuperar, o sea, ahí hay muchos elementos de fabricación, automatismos, automatizaciones, máquinas y tecnologías más eficientes de fabricación, de elaboración, ¿vale? También en esto estamos metiendo los últimos años todas las tecnologías de digitalización, lo mismo que en los móviles estamos actuando y tenemos información predictiva del tiempo, etcétera. En la fabricación también se puede predecir lo que va a ocurrir para afinar, por un lado, que el producto va a salir siempre con la calidad asegurada y no tengo mermas, no tengo rechazos de producción, y que además puedo incluso fabricar bajo demanda en función de la información que el cliente o de los consumos que se están dando. Los sábados se consume más pan o más pasteles, fabrico, es predecir cuando va a haber partido de fútbol, no sé, lo que sea, ¿vale? ¿Entendéis? O sea, lo que es ahora conocéis un poco lo que es toda la información digital, puede estar al servicio de una fabricación mucho más afinada, ¿vale? Pasa porque veréis, era una manera que quería decir de cómo reducir, y esto es lo más importante, esto reduce costes de fabricación, pero también, y no tiene impactos secundarios, estoy actuando en ser mucho más eficiente. Y fijaros cuántas pequeñas empresas hay en Euskadi, empresas alimentarias, en España, en el mundo, hay millones. Entonces, si cada empresa trata de afinar y mejorar su competitividad, estamos reduciendo de una forma muy importante, pues hemos conseguido de proyectos de este tipo 30% de ahorro de agua, 10% de ahorro de energía, disminución de las mermas en un 50%, o sea, los resultados son muy potentes. Vale, puedes pasar ya hasta la siguiente. Vale. Y luego, pues un ejemplo quería dar de valorización de subproductos. Por ejemplo, de las cáscaras de naranja o de cítricos que provienen de la fabricación del zumo, todas las cáscaras sobran, pues podemos, digamos, desarrollar procesos para hacer unas harinas de fibra, extraer algunos componentes de valor que luego podemos incorporar, dale una más, a productos alimentarios, dale, que estoy acostumbrado, perdona, pero que suelo darle, a elaborar productos muy ricos, que sean ricos en fibra, ahora está de moda, los productos ricos en fibra porque son buenos para nuestra digestibilidad, etcétera. Entonces, muchos productos que ya están en el mercado contienen ingredientes que antes eran subproductos, lo que pasa es que no se vende como tal porque a nadie le interesa. Y esto venía de un residuo, la palabra residuo, que no lo es una cáscara que nos podemos alimentar siempre todo. Es decir, si hacemos este proceso, es una nueva empresa alimentaria o una nueva actividad alimentaria con todos sus elementos y legislación de seguridad, ¿vale? Una más, un ejemplo más es el de las queserías, que en la fabricación de queso se genera un líquido que veis aquí, que es el, digamos, el lactosuero, que es 9 veces el volumen del lactosuero por cada kilo de queso. Entonces, este proyecto también hemos desarrollado nuevos productos con el lactosuero alimentarios, pero también, allá donde no es posible, llevamos, digamos, ese componente para alimentación animal, que hemos trabajado con Naker, lo que ha comentado Lach, que todos los proyectos de alimentación animal los validamos con Naker para hacer una economía circular. ¿Por qué? Esos ingredientes de alimentación animal, bueno, si va para alimentación humana, nos lo ingerimos nosotros y por lo tanto es economía circular. Si va a la alimentación animal, ese animal luego nos lo comemos nosotros, por lo tanto sigue siendo alimentación animal. Y a nivel europeo y a nivel Euskadi, está diciendo que un subproducto alimentario que va a alimentación humana o animal no es desperdicio alimentario, porque se ha sido aprovechado de alguna forma por el ser humano. Por lo tanto, estamos reduciendo el desperdicio alimentario, que por cierto lo tenemos que reducir a la mitad para el 2000, miro el reloj, pero porque está cerca, ¿no? Para el 2030 no sé si lo vamos a llegar. Vale. Pasa un poquito más, ¿vale? Y luego también trabajamos mucho, es importante que en estas nuevas actividades de economía circular hay que optimizar la logística, ¿vale? Porque los subproductos se generan en un lugar inadecuado, en un momento inadecuado, cuando no conviene, y tenemos que pasar a tener un producto estable, seguro, utilizable por la industria alimentaria y por nosotros, ¿vale? Vale, en cuanto a la comunicación a la sociedad, es decir, si la industria alimentaria, el sector, o también hay un poco aquí de agricultura, hay de todo, hacen cosas buenas para descarbonizar, pues hay que trasladar ese valor al consumidor para que el consumidor pueda saber lo que está eligiendo, etcétera. Bueno, el caso es que hay, solo para el vino, he traído aquí una, tenemos muchas más, pues fijaros cuántos sellos hay.
hay una locura, hay mucha confusión por parte del consumidor en cuanto a los sellos. Entonces lo que estamos trabajando, la siguiente, es, desde la Unión Europea se ha estado trabajando en una forma de evaluar el impacto ambiental digamos, de los productos de cualquiera, pero los productos alimentarios en concreto, los productos lácteos, pesqueros, vegetales, etcétera, etcétera. Entonces, es la huella ambiental. La huella ambiental, no quiero volver a una diapositiva anterior, es el sumatorio de los impactos que se generan por los consumos de recursos y las salidas de residuos y vertidos en todos los eslabones de la cadena, que es el sistema que se ha establecido como el menos imperfecto hoy por hoy para evaluar ese impacto por kilogramo de producto. El hecho de que tengamos un kilogramo de carne o un kilo de aceite, etcétera, en nuestra mesa tiene un impacto ambiental que proviene desde la agricultura, desde la pesca, desde la ganadería, etcétera. Entonces, pasando por todos esos eslabones. Entonces, pues estamos tratando de desarrollar unos logos que simplifiquen esa huella y la dividan en 5 letras, porque entendemos que es lo que más entendemos ya, pues en la eficiencia energética, los electrodomésticos, el Nutri-Score, etcétera, etcétera, pero que sea riguroso y muy fiable dentro, pero sea muy fácil de entender, porque la compra la hacemos en 2 segundos. Vamos por el supermercado, por la tienda, no tenemos tiempo de pensar demasiado. Y bueno, pues creo que eso era todo, ¿vale? Bueno, vale decir que trabajamos cómo mejorar esta comunicación y cómo percibe las personas, cómo perciben nuestros compañeros de comportamiento de la persona, creo que me está alargando, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queremos? O sea, ¿qué es lo que decimos, pero qué es lo que queremos realmente? Para adaptar esos productos a lo que queremos, pero que sean también más sostenibles, ¿vale? Entonces, sin más. Y luego ya hablaremos, igual podemos en el foro, de qué podemos hacer nosotros, cuáles son los impactos que tenemos en nuestro hogar respecto a la alimentación. Consumimos la energía en casa, la nevera, la cocina, la utilización de agua para limpiar, el desperdicio alimentario que generamos en casa, los envases que tiramos, ¿vale? El transporte, el ir a comprar también impacta, ¿vale? Es decir, podemos ir en coche, podemos ir en autobús, etcétera. Sin más, no me largo más. Entonces, gracias y ahora seguimos hablando. Es que ricasco. Nos habéis introducido muchos elementos. A mí ahora me surgía una pregunta y abrimos un poco un par de preguntas o una si surge del público, pero en esto último que has comentado, Jaime, yendo a entidades del tercer sector que, por ejemplo, que trabajan también con personas y pueden trabajar en procesos de hostelería, restaurantes sociales y demás, comedores, alojamientos. Este último impacto, por ejemplo, ¿se conocen experiencias de que pueda haber en determinados sectores que puedan incorporar ya estas cuestiones? Es decir, yo me interesa que lo que traigo a mi mesa y a lo que voy a vender en un restaurante, en un espacio, es también, estoy viendo todo su trayectoria, ¿no? ¿Hay experiencias de estas que se puedan conocer? Porque pueden ser también muy interesantes, ¿no? De cara también a la ciudadanía y al conocer tú cuando vas a un sitio, qué comes y dónde comes y qué está haciendo ese espacio para trabajar esta cuestión, ¿no? Bueno, pues estamos ahora también desarrollando un proyecto para evaluar la sostenibilidad de restaurantes, ¿vale? Y de su cadena de valor, ¿vale? Uno de los elementos principales de los restaurantes es el aprovisionamiento de materias primas que hacen de vegetales, de pescado, de carne, de huevos, etcétera, para sus desarrollos gastronómicos, pero luego teniendo en cuenta otros factores del propio restaurante, los elementos del restaurante, de la cocina, etcétera, etcétera. Entonces, para luego generarlo igual en una especie de logo o sistema un poco también de valoración, algún tipo estrellas Michelin o de otro tipo, de tal manera que el consumidor puede decir, bueno, pues voy a este restaurante porque pues está actuando sobre la sostenibilidad a este nivel. Aquí lo que importa es que todos estos sistemas estén un poco certificados y validados por terceros para que genere una confianza en el consumidor. Es decir, lo que voy a comprar, esta galleta, o voy al restaurante y como esto en este restaurante, en este lugar, pues que tenga algún tipo de confianza y que esté soportado por detrás, ¿no? Y para eso tiene que ser también confiable. Bueno, si queréis abrimos si tenéis alguna pregunta, le pasamos el micro. Muy bien.
Hola, buenas tardes y gracias por las intervenciones tan bonitas y claras que habéis dejado. Me ha entrado una pequeña duda con este tema, pues que todas las familias y todas las personas al final tenemos de las subidas de precios, de IPCs, tal y cual. He llegado a pensar en un momento dado como que este tema de descarbonización tiene un impacto en el precio del producto, entendido como incremento. He querido entender, ¿no? Pero luego, cuando se me han abierto los ojos, cuando has comentado que, bueno, que la producción ecoeficiente reducía materias primas, reducía tal y cual, y digo, joder, es que al final va a ser más barato. Va a ser más barato. Contesto yo por una parte y yo creo que Olatz por otra, porque una cosa es la parte que hemos de industria, efectivamente, si reducen los costes podrían ir a mantener los precios o mantener... Es decir, que la alimentación es un sector, salvo alguno especial, que no tiene grandes márgenes, ¿vale? Eso es la realidad y se está viendo. En ese sentido, por ahí sí que hay, lo que pasa es que hay otros muchos elementos que inciden en el precio, ¿vale? Este es uno, he comentado que interesa la descarbonización porque los precios se están disparando. Para las propias fábricas de alimentación, los precios se están disparando, la energía, el plástico, los productos químicos de limpieza, es decir, todo esto de los precios es una bola. Y luego entiendo que también hay otros efectos un poco más asociados a la agricultura, por ejemplo en la pesca sí que afecta el precio del combustible al precio. O el hecho de que tengan que ir a pescar en vez de a 2 días de la costa a 4 días de la costa porque los peces se van para el norte y entonces cuesta más, ¿vale? Ahí es donde hay. Entonces todo lo que sea eficiencia, etcétera, es para paliar un poco el planteamiento. Eso, y a nivel agricultura, pues supongo que hay otros muchos. Sí, totalmente de acuerdo. Por poner ejemplos, el año pasado, o hace 2 años, con todo el tema de la crisis de la guerra de Ucrania, el precio de los fertilizantes aumentó un 60%, el precio de los piensos también. Entonces, claro, hay muchas cosas, no solamente, y siempre en estos sistemas siempre metemos también la variable económica, ¿no? Si queremos que sea sostenible, no tiene que ser solamente ambientalmente sostenible, que también, pero también tenemos que ver que el sector sea sostenible económicamente. Al final es un negocio más y nuestros agricultores, ganaderos, la industria también tiene que vivir. Pero bueno, hay muchos factores, como ha dicho Jaime, que afectan. Como decíamos al principio, el cambio climático pues al final es una amenaza importantísima porque tenemos pues una escasez de recursos y, como bien ha dicho Jaime, pues eso lleva pues a guerras, etcétera, que lo que hace es que cada vez sea más difícil producir, no solo porque no tenemos las condiciones ambientales, sino porque hay un aumento pues de la energía, que la energía afecta a los fertilizantes un montón, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, cada vez se produce menos y cada vez tenemos que pagar más costes por esa materia prima, como nosotros estamos viendo en la cesta de la compra o en cualquier sitio, ¿no? Entonces, bueno, pues es más difícil que todo eso, pero bueno, pues obviamente siempre ayuda el conocer muy bien lo que haces y el disminuir, ser más eficiente en el consumo de energía, en consumo de fertilizantes, etcétera, pues bueno, te permite ajustar. Bueno, como tengo, aprovecho y hago otra, ¿no? Si eres breve, sí. Bueno, solo nada, también es corta. Bueno, antes ha hecho Pedro la introducción, 193 países se ponen de acuerdo de eso, está muy bonito y tal y cual. Y digo yo, bueno, todas estas técnicas que estáis vosotros desarrollando, todas estas buenas prácticas que estáis poniendo en marcha, ¿también se dan a conocer entre todos los que trabajáis en este tema a nivel de los 193 países? Lo digo porque hace poco he leído, digo, bueno, los países que más impacto para efecto invernadero producen en el mundo, pues son los que ya sabemos: China, Estados Unidos e India, o como se llame ahora, que no sé muy bien. Y entonces digo yo, bueno, pero son más del 50% del consumo. Entonces, aquí hacemos muchas cosas, pero si los indios no hacen nada de lo que nosotros hemos aprendido, pues poco podemos impactar en toda la sociedad, ¿no? Sí, bueno, está claro, el cambio climático y las condiciones climáticas al final no conocen los límites que tenemos, ¿no? Y lo que se hace en otros países, pues obviamente también afecta. Los objetivos de Europa son bien claros, la verdad, son unos objetivos muy ambiciosos, que son los que nos afectan directamente. Nosotros en todos los proyectos, pues tanto ASTI como Neiker, pues al final pues sí que tenemos un impacto europeo cada vez más grande, cada vez trabajamos con más centros de investigación, con agricultores, con asociaciones, con ONGs de toda Europa. Y bueno, yo creo que todo va tirando por ahí. Es verdad que hay otros países que tienen que mejorar mucho, obviamente, pero bueno, pues al final pues cada uno hace un poco lo que tiene en su alcance, ¿no? Está a su alcance.
Yo sí me gustaría añadir un matiz, que es que hablamos un poco del sector alimentario, Estados Unidos, Japón, pero el sector alimentario es privado y son empresas privadas que cada una lucha por su autosupervivencia, ¿vale? Entonces, a veces se ponen de acuerdo para ciertas cuestiones, pero la realidad es que cada una debe trabajar por la supervivencia por sí misma. Cuando hablo un poco de ahorro energético, etcétera, hay empresas que digamos que quieren, ¿no? Y trabajamos nosotros, tanto Neiker como nosotros, trabajamos con empresas por optimizarles, porque se descarbonicen realmente. Otras no. Entonces, depende de cada empresa, de los gerentes o de las capacidades que tengan o de las estrategias que tenga cada empresa, porque al final cada una va... Sí que hay asociaciones y para estas cuestiones se está viendo cada vez un poco más de corporaciones para juntarse y hacer fuerza, ¿vale? Y lo conoceréis en algunas asociaciones de productores primarios, pequeños, etcétera, pero la mayoría va por su cuenta. Entonces, al ser un sector, no, es decir, es que hablamos de países, pero en realidad en esos países hay empresas privadas que están tratando de vender un producto, de colocarlo en el mercado, en competencia con el de al lado que vende algo parecido. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que tratamos es de convencer también de que esto es bueno para ellos como industria. Uno, porque pueden ahorrar costes hoy, pero mañana no van a tener materias primas con las que trabajar. Es decir, el rol de la descarbonización es el que más sea independiente de todos estos problemas de la guerra, del precio de la energía, etcétera, etcétera, porque consume poco, porque es muy apurado. Ese es el que más sobreviva en el futuro. Y aparte, bueno, añadir también a esto el papel que tenemos como consumidores también, que también tenemos un papel importante y para eso también es importantísimo lo que ha comentado Jaime, el lanzar mensajes que sean rigurosos, que estén bien calculados, que sean comparables, etcétera, ¿no? Que es sostenible, que no es sostenible, el precio, que al final como consumidores también tenemos un papel importante, que no con esto quiero decir que sea toda la mochila, que también se tiende a que como consumidores tenemos toda la responsabilidad y no solo eso, pero también tenemos que saber la repercusión que tenemos cuando vamos a comprar, ¿no? Y esto con lo local, no local, pues también hay mucha controversia, ¿no? Pero bueno, pues al final tenemos que saber las ventajas y desventajas. Si no, también podemos hacerla al final, pero rápida. Bueno, para darles espacios a los siguientes. Vale, pues un matiz muy rápido, sobre Sí. todo por lo que preguntabas ahora, ¿no? Cuando hablamos de India y China, China es hoy el mayor contaminador del mundo, vale, pero entre India y China son más del 60% de la población mundial. China, por persona, no necesita ni un planeta. Si los 8.000 millones del planeta consumiéramos como hoy consume China, con un planeta nos sobra. Si consumiéramos como consumimos alguien en Euskadi, necesitaríamos 3 planetas. Si consumiéramos como alguien de Estados Unidos, entonces 5 planetas. Entonces, yo creo que lo que decías antes del matiz de la importancia de los datos, creo que a veces nos dan estos datos que son reales, que China hoy es el mayor contaminador, pero por persona no lo es. Y Bueno, sí, los datos están ahí, los datos están. Está muy bien lo que nos traes, porque nos habla de lo local a lo global, ¿no? Y ahora vamos a entrar en una segunda mesa en la que vamos a hablar de lo local, ¿no? Pero estos datos últimos que nos has traído creo que son muy interesantes para también poder hacer la perspectiva tanto del local como de lo global, ¿no? Yo os invito a sentaros, pero igual luego podéis volver a participar si hay unas vueltas de preguntas en la segunda mesa, porque creo que tenéis mucho que aportar. Y damos entrada a la segunda mesa que va a llevar mi compañera Maider, y aquí os dejo en buenas manos.